Egunon, vamos a hablar de la discrecionalidad en el ámbito de los nombramientos y la actuación y la legitimidad, en ambos casos, en el ámbito del nombramiento y de la actuación, respecto a los jueces. Claro, porque a veces da la impresión de que actúan por presiones, otras veces da la impresión de que actúan por ganas de destrozar y disuadir a la actividad de los otros dos poderes constituidos formalmente, aquello de el tribote de separación de poderes respecto a Montesquieu, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, en el que ciertamente una cosa es el nombramiento y otra la actuación, porque a veces se ataca el nombramiento, pero luego no se actúa sobre la libertad de actuación. Pongamos un ejemplo claro y conciso. El poder político, constituido ya sea el legislativo o el ejecutivo, puede nombrar directamente a los jueces, pero si luego este juez tiene capacidad de hacer lo que considere justo, siempre que haya una serie de equilibrios internos, para actuar y funcionar en el ámbito judicial, no hay ningún problema. Otra cosa es que ciertos jueces actúen tan libremente que no haya ningún contrapeso y casi no tengan que justificar siempre que el ámbito de la decisión vaya en consonancia con lo que la mayoría del ámbito judicial en ese momento, y los que les dan cobertura, en el caso del Estado español, el Consejo General del Poder Judicial, cierta sala del Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, pues bajo ese amparo, pues permita que algunos jueces, como cierto juez vasco, de un tribunal supuestamente vasco, como el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que supuestamente era para las nacionalidades y luego se expandía a todo el mundo, dijo aquello de que no era necesario sanitariamente mantener la hostelería cerrada y la abrió de buenas a primarias y sin ningún elemento ni epidemiológico, ni médico, ni sanitario a tener en cuenta, solamente por sus ovarios morenos. Pero bueno, digamos que hay gente que dice, no, que los jueces se elijan a sí mismos, entre ellos. Y los fiscales, pues también. En el caso de los Estados Unidos de América, que normalmente esta gente que reivindica que los jueces se elijan entre los jueces, suelen poner como ejemplo los Estados Unidos de América, en el que la designación en buena medida es doble por dos vías. Una es una designación política, por los órganos legislativos, a impulso del Ejecutivo. Curiosamente, en principio pasa actualmente, desde Felipe González, en el año 85, si no recuerdo mal, en el ámbito del Estado español, que el gobierno y el legislativo, ya sea el Congreso o el Senado, ponen encima de la mesa los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, que a su vez es el Tribunal Supremo, y el Tribunal Constitucional por otro lado. Pero también hay una elección directa en urna de ciertos ámbitos judiciales, especialmente los de la Fiscalía, y también, por qué no decirlo, en el ámbito policial, elección directa por las urnas, lo cual no sé si en cierta medida sería aceptado en el ámbito del Estado español. Sobre todo porque en el ámbito más alto, que son las Supremes, es decir, el ámbito del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que tiene normalmente 9 miembros, pues digamos que todo el mundo sabe que es el presidente de turno el que hace un nombramiento de quien quiere que sea el que ocupa la vacante de un tribunal que es vitalicio, salvo que también puede alguien dimitir, un poco como el Papa, que dimitió el señor Ratzinger, Benedicto XVI,
y todavía no ha muerto. No estoy diciendo que quiera que muera, pero digamos que se dijo que no era sino un tema de salud y ya pasan pues sus buenos años desde la dimisión del Papa alemán a favor del Papa argentino. Recordemos que en el año 2014 hubo una final de la competición del Mundial entre Argentina y Alemania y ganó Alemania. Pero bueno, eso son cosas menores cuando hablamos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, sobre todo cuando pueden las Supremas tomar decisiones autónomamente sin que sean del gusto ni del Congreso, es decir, de la Cámara Baja, ni del Senado, ni del presidente de los Estados Unidos, sino algo autónomo, incluso que le llenó granos de pus el pompis a Donald Trump, a pesar de que algunos de los personajes que había en el Tribunal Supremo habían sido nombrados por amiguitos de Donald Trump, supuestamente, y deberían de haber sido las mayorías, teniendo en cuenta que había 6 nombrados por presidentes republicanos y 3 por presidentes demócratas. Tendría que haber sido una machacona mayoría repetitiva en favor de los designios del todopoderoso presidente Donald Trump. Y no fue así. No fue así en los llamados Dreamers, no fue así en un montón de temas que mejor no meternos en ellos, pero también el tema de las elecciones y del supuesto fraude, en el que no solamente las Supremes, sino también tribunales inferiores de todos los ámbitos, fue un palizón de 60-0 en el que no le dieron ninguno la razón a Donald Trump, a pesar de que era el presidente en ese momento. Y si hubiera tenido el poder que le confería el ámbito del nombramiento, hubiera tenido la capacidad de forzar la máquina a la hora de establecer los cauces de... Claro, eso debería de servir como reflexión respecto a que una cosa es el nombramiento de los jueces y otra el ámbito del funcionamiento y la capacidad de acción. Que una cosa es que el legislativo, el ejecutivo, nombre o acabe votando, el legislativo en este caso, la proposición para cumplir las vacantes o solucionar el asunto de los nombramientos en el ámbito constitucional de los órganos de gobierno de los jueces o de las máximas autoridades, y otra, la capacidad que tengan, bajo su discrecionalidad, de actuar conforme a derecho y conforme a la interpretación de la ley en base a criterios objetivos, porque claro, no puede ser que en un momento dado, por interés político particular de ellos, tengan un criterio y arreglo seguido otro, o que en un ámbito territorial tengan un criterio y en el otro fundamentalmente basándose en leyes parecidas, con lo cual el concepto debería de ser parejo, salvo que hubiera una diferencia en criterios alterjudiciales, como pudieran ser criterios sanitarios o de oportunidad sociosanitaria, que evidenciaran una necesidad concreta y que eso no estuviera justificado suficientemente. Pero normalmente no suele ser diferencia en el Estado español respecto a una diferencia de criterio sociosanitario, sino una oportunidad para hacer una derrota política al ámbito de los políticos, así llamados. Con lo cual, claro, muchas veces los jueces toman decisiones y posteriormente son imposibles de ser a ellos a los que se les interpele. Por lo tanto, si vuelve a ser que los jueces se elijan a los jueces, sería una felación autoconsciente absolutamente aberrante. No tendría mucho sentido porque, claro, entonces, ¿los panaderos que se elijan a sí mismos?
No tiene mucho sentido. Sobre todo cuando son un poder constituido y en cierta medida la carrera judicial de base, en teoría, está basada en el criterio de la selección por oposición. Con lo cual, en principio, no puede haber segregación de... Pero claro, si a los jueces, en vez de elegirse por oposición, se eligieran en las urnas por un cierto periodo, sin mediar ni el ejecutivo ni el legislativo, directamente por la ciudadanía. Ciertamente, al fin y al cabo, eso sería lo más democrático, ¿no? Pero luego, ¿cuánta gente acabaría yendo, no el primer día que se eligieran a los jueces en las urnas, sino teniendo en cuenta lo que pasa en Estados Unidos, que no solamente es una elección presidencial, sino también a congresistas y senadores, miembros del Congreso y del Senado a nivel estatal, electos del condado, ya sea el tema del fiscal, de distrito, el fiscal general de Estado, digamos que el ámbito de la policía, hay un montón de urnas virtuales en este momento en algunos estados en el que tienen que elegir muchas cosas y nos olvidamos de los referéndums y consultas que también están encima de la mesa. Cuando Obama fue reelecto en el año 2012 hubo a lo largo y ancho de los Estados Unidos 1200 referéndums y consultas, con lo cual la vocación democrática de los Estados Unidos es amplia. En el Estado español pareciera imposible, sobre todo, digamos, no la primera vez, sino la cuarta o la quinta, que la ciudadanía fuera a votar directamente cargos en el ámbito judicial. Sería difícil, salvo que tuvieran un interés familiar o personal en la elección de este o cual juez o magistrado. Lo importante no es tanto, como digo, el ámbito de la elección, preferiblemente con cobertura pública, no cobertura pública en el ámbito de los medios de comunicación, sino cobertura del espectro público de lo que es de todos, porque al fin y al cabo van a juzgar lo público, lo de todos. No puede ser una clase endogámica que no tenga ningún elemento de conexión con el público. Sino lo importante es el ámbito de actuación, la capacidad de tomar decisiones autónomamente sin influencias del exterior, sin ver coartada su libertad en la actuación. Evidentemente que si se equivocan flagrantemente haya mecanismos de control, porque un controlador o vigilante como es el sistema judicial sin controles internos, porque al fin y al cabo la policía tiene su propia policía de asuntos internos, pues sería algo absolutamente aberrante, porque sería dar cancha a el juez de ley, con todo lo que implica. Pero bueno, estas reflexiones no sé si servirán o no, el ámbito de la separación, el ámbito de elección y el ámbito de la actuación, como elementos de reflexión a la hora de hablar del tema judicial, y que normalmente se pone el foco en el ámbito de la elección, porque un poco como dijo aquel del PP que era portavoz en el Senado y luego acabaron fumigándoselo, que bueno, pues vamos a aceptar esta reforma del Poder Judicial porque de esta manera este pasa aquí, este otro pasa allá, y así controlamos la sala del 62 del Tribunal Supremo. ¿Saben qué sala es la sala del 62 del Tribunal Supremo? La de las ilegalizaciones de partidos. Y así no se puede jugar, no se puede jugar. Y se pone el foco en el ámbito de la elección. Pero lo importante no era el ámbito de la elección, sino el ámbito de que, una vez nombrados, podía meter mano el PP en el funcionamiento de la sala. O eso creía ese señor portavoz. Y seguro que lo creía por algo fundado, no a humo de pajas. Ese es el asunto. Si con los diversos controles
la sala del 62, lo haya nombrado quien lo haya nombrado, tiene capacidad discrecional para asumir sus responsabilidades sin influencia de terceros, ya sea de un partido político, ya sea de un gobierno, ya sea de un Congreso de los Diputados, si puede hacer su labor de manera ética y estética sin influencias externas, entonces dará igual quién haya nombrado a esa sala. Será una sala libre y que funcione. Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti jelpean.